Ya con nosotros en esta mañana el economista Luis Corral, él es portavoz del Frente Nacional Antiminero. Pues economista, muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana. Se ha aprobado esta ley de áreas protegidas y sería importante conocer cuáles son las reflexiones y los análisis que han podido hacer ustedes respecto de esta nueva normativa prácticamente ya vigente. Bienvenido. Buenos días, Rosana. Gracias por la entrevista. Un saludo a todos los radioescuchas de Cuenca, de la SOA y de todo el país. Bueno, esta es una más de las leyes que de manera abusiva, aprovechando de una mayoría espuria, el gobierno nacional está impulsando, violando todo el marco normativo nacional. Entonces, efectivamente, estamos preocupados, pues, porque está operando una especie de maquinaria por la cual los derechos constitucionales de todos los ecuatorianos, de los pueblos indígenas, están siendo contravenidos. En principio, lo que podríamos decir de esta ley es que esta ley, al afectar directamente a pueblos y nacionalidades cercanos a las áreas protegidas o dentro de las áreas protegidas, estaría afectando la consulta prelegislativa, un aspecto de forma pero fundamental que no se puede dejar pasar así nomás. Y por otro lado, como usted lo ha planteado, como se lo planteó en el reportaje, es una ley que está favoreciendo, diríamos, una gestión eh, que está orientada básicamente a la concesión de áreas protegidas o de zonas dentro de áreas protegidas para la administración privada. Es gravísimo porque esto, además de que se permitiría la militarización de estas zonas con el supuesto argumento del combate a la minería ilegal, entonces nos pondría, diríamos, frente a un escenario prácticamente de privatización del 20% del territorio nacional. No solamente entonces esto va a afectar a los pueblos campesinos e indígenas que han convivido y han sido los principales guardianes de las áreas protegidas, sino nuevamente a la soberanía nacional, nuevamente a los intereses de la gran mayoría del país. Ahora, economista, en esta ley se crea el Servicio Nacional de Áreas Protegidas. Existe un Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Nos preguntamos cómo va a operar. Entendemos que va a ser una entidad autónoma y cuáles serían los objetivos del gobierno al implementar este nuevo sistema nacional. Yo entiendo que efectivamente el tema este del servicio, supuestamente estuve escuchándoles el otro día a sectores, diríamos, del conservacionismo, como el señor Tarcisio Granizo, la señora Yolanda Cacabatze, que no vive en el país desde hace más de 20 años. Sin embargo, son parte, diríamos, de un conjunto de organizaciones que han vivido del discurso ambiental y que efectivamente no han hecho absolutamente nada por combatir procesos concretos de afectación al territorio nacional, como ese sí gravísimo proceso de concesiones mineras en el territorio nacional. Entonces ellos hablaban de que se había logrado que no se cree un ente burocrático, sino que se cree esta especie de servicio. Sin embargo, este servicio para las áreas protegidas que pretendería, entre otras cosas, un mejor flujo de servicios hacia las áreas protegidas, sería la pues encargada de llevar a cabo estos procesos de licenciamiento, de permisos, de concesiones para que la actividad privada pueda desplegarse en áreas protegidas. Me temo que al ser Que le estos actores interrumpa. vinculados, Sí, perdone que aquí perdón, le interrumpe en este punto, porque se habla de que vendría este Servicio Nacional de Áreas Protegidas a regular también lo que son los servicios ambientales. Nos preguntamos aquí entonces, el uso de agua de esta zona, los usos de estas zonas con objetivos turísticos, y eso podría incluir otros, la minería. bueno, constitucionalmente la minería no dice nada explícitamente al respecto, este proyecto de ley, y constitucionalmente las áreas protegidas no pueden ser objeto de explotación de recursos naturales no renovables en general,
salvo la excepción constitucional. Sin embargo, recordemos que en la consulta popular de Lenín Moreno se prohibió se prohibió sin excepción la explotación de minería en áreas protegidas, ¿no? Entonces, de hecho, hay una recodificación de la Constitución que ha incorporado este elemento producto de la consulta popular, en donde dice, sin excepción, las áreas protegidas no podrán desplegar ningún tipo de actividad minera explícitamente, ¿no? Si es que eventualmente se explotaría petróleo, gas, Ujú. debería haber este Pero con pedido de la esta ley, Asamblea de economista interés Corral, nacional. pero con esta ley, ¿eso cambia de alguna manera? Porque esa es una de las principales preocupaciones, ¿no? De que abre la puerta de que efectivamente en las zonas de áreas protegidas o de zonas protectoras pueda implementarse este tipo de actividades. Eso valdría la pena que ustedes desde los análisis que han hecho nos aclaren un poquito. Bueno, como le digo, explícitamente la ley no lo dice, sin embargo, con el anuncio de la apertura del catastro minero, vemos con mucha preocupación cómo, y además en el marco, diríamos, de la operación del Ejecutivo violando todos los principios constitucionales, entonces no nos extrañaría que esto pueda ocurrir. Efectivamente, con el anuncio de la apertura del catastro minero, si usted ve el nuevo catastro que está ahorita siendo promocionado, hay montones de áreas en trámite que están justamente superpuestas sobre áreas protegidas. Desde el caso, por ejemplo, del Parque Nacional Yacuri, acá en Loja, que estaría de alguna manera siendo afectado por nuevas concesiones en trámite. No tendrían por qué aparecer estas concesiones en trámite en áreas protegidas. Entonces presumimos que efectivamente con un gobierno que está actuando de manera autoritaria, dictatorial, ¿no? Aprovechando esta mayoría que existe en el Congreso Nacional, pueda efectivamente ejecutar un conjunto de políticas y de actos administrativos que puedan perjudicar efectivamente las áreas protegidas. Esta ha sido una denuncia del colectivo Juntos por el Agua de Espíndola, que efectivamente nos preocupa a todo el país. Y sin embargo, a pesar de que estas áreas protegidas estarían constitucionalmente protegidas, vemos que gran parte de estas áreas protegidas están rodeadas, ¿no es cierto? Rodeadas por concesiones mineras, desde el caso, por ejemplo, de la reserva Cotacachi-Cayapas. Este es un parque nacional cuyo límite y alrededor de todo el contorno tenemos concesiones mineras de empresas australianas, de empresas canadienses, de empresas extranjeras, que entonces efectivamente, como usted sabe, la actividad minera puede desplegarse por túneles, podrían afectar el subsuelo si es que no directamente el área protegida en sí. Pero claro, como usted también sabe, las áreas protegidas son parte de sistemas, diríamos, de protección que tienen sus zonas de amortiguamiento o tienen, por ejemplo, en el caso del Podocarpus y de la cordillera del Cóndor y de el Sangay, tienen corredores biológicos que no deberían ser tocados tampoco para garantizar la integridad de territorios extensos y de esta manera permitir que efectivamente las especies grandes, sobre todo, puedan desplazarse de la mejor manera, como la especie de mamíferos del oso de anteojos, Mm. que es una especie paraguas cuyo hábitat debe ser integrado y como especie paraguas, de alguna manera, el bienestar de este tipo de especies permite garantizar que el bienestar de toda la integridad territorial se dé. Son áreas, además, reservas de biosfera, ¿no? Es el caso del macizo del Cajas, que está Ujú. inscrita dentro de también una categoría fundamental de reserva de la biosfera. Entonces, claro, el área vinculada con la protección del Parque El Cajas posiblemente pueda estar eventualmente protegida, pero vemos con el caso Quimsacocha, con el Ujú. caso de las concesiones que le atraviesan al macizo del Cajas desde el extremo sur al extremo norte, están atravesando, diríamos, la reserva de la biosfera en su conjunto. Entonces, efectivamente, hay una preocupación sobre el tema minero. Por supuesto, estamos frente a la apertura del catastro minero y están habiendo ya evidencias de que quieren concesionar en áreas protegidas.
Ahora otro tema sobre el cual hay mucha ambigüedad en esta reciente ley aprobada tiene que ver precisamente con los derechos de las comunidades, los derechos colectivos y la posibilidad de su participación, una participación activa, pero además vinculante respecto de cualquier proyecto o actividad que pueda darse en estas zonas. ¿Cómo quedan las consultas? La consulta prelegislativa, la consulta previa, libre e informada, la consulta ambiental. También hay mucha ambigüedad aquí. Bueno, históricamente ha habido un problema con la declaratoria de áreas protegidas porque las declaratorias han sido realizadas desde la oficina en Quito, nunca ha habido un proceso de consulta, nunca ha habido un proceso de diálogo, no ha habido un ejercicio, diríamos, de coadministración, a excepción de casos muy puntuales, ¿no es cierto? Entonces, hay problemas. Por ejemplo, en este mismo momento, en este tiempo, la comunidad de Chamato, en la provincia de Napo, está llevando a cabo una acción judicial contra el Parque Nacional Antisana porque efectivamente estamos mirando cómo no se están reconociendo esos derechos territoriales. Quienes han protegido de la mejor manera las áreas protegidas han sido los pueblos y nacionalidades, tanto de la sierra como de la Amazonía, y son ellas las excluidas, en primer lugar, del momento de la creación, ¿no? Hay casos, por ejemplo, como el proyecto de creación de una área protegida enorme en el caso de la Cordillera del Cóndor, pero gracias a la gestión que en ese momento se llevó a cabo por dirigentes poderosos de su momento, como Domingo Ancuas, impidieron que se cree esta área protegida y se creó más bien la circunscripción territorial indígena Shuar, del pueblo Shuar Aruta. Esa es la excepción. En la mayoría de los casos, las áreas protegidas han sido llevadas, han sido impulsadas sin la participación de los pueblos y nacionalidades. Sin embargo, ahora, con una ley que afecta directamente a pueblos y nacionalidades, vemos cómo se ha ejecutado, ¿no es cierto?, esta aprobación sin el proceso básico, formal, mínimo de la consulta prelegislativa. Ahora, evidentemente, estamos viendo adicionalmente como ningún acto administrativo que afecta a pueblos y nacionalidades, ningún acto administrativo que afecta a comunidades campesinas, están llevando a cabo los procesos que de ley exige la Constitución, como son la consulta libre previa informada del 57.7 y la consulta ambiental del 398. Usted es testigo allá en Cuenca, estimada Rosana, de cómo se procedió con el caso de la comunidad escalera, invitando a a empleados de la empresa minera para ser partícipes de una consulta eh, previa, libre, informada. Los voceros de la Cámara de Minería, de la empresa, hablaron de un proceso inédito, reconociendo ellos mismos que nunca antes habían llevado a cabo los procesos de consulta libre, previa, informada, y sin embargo después se supo con claridad que las autoridades de Escaleras ni siquiera tuvieron conocimiento, no fueron convocadas, sino fueron convocados empleados de la empresa Dundee Precious. Entonces, Metal, efectivamente, no creemos, uno de los argumentos que han dicho tanto los distintos gobiernos de turno con quienes hemos peleado en relación a estos dos principios de la consulta ambiental, que debe ser previa, libre e informada, que debe ser sujeta, diríamos, a los más altos principios, diríamos, de consulta en función de los tratados que ha firmado el país, debe garantizar los mínimos requisitos que la consulta libre previa informada para pueblos y nacionalidades. Está claro, ¿no? Hay una consulta para pueblos y nacionalidades, pero hay una consulta ambiental que debe de alguna manera seguir los estándares de la consulta libre previa informada para el caso de el resto de la población. No se han llevado a cabo, no se han ejecutado y el argumento de ellos es que no hay una ley. Entonces, so pretexto de que no hay una ley orgánica que regule este derecho constitucional, están haciendo con estos derechos, de alguna manera, caso omiso, los están pasando por alto y están violando sistemáticamente estos derechos. Entonces, en relación, por ejemplo, a la posibilidad de concesionar, ¿no? Posiblemente uno de los primeros proyectos que se quiere concesionar es el proyecto de la señora primera dama Primera de la dama. República, la esposa del presidente de la República, que ustedes recordarán en la zona de Olón, si es que no me equivoco, quería de alguna manera afectar un área protegida con un resort,
¿no es cierto? Entonces ahora estamos en un contexto en donde la ley permitiría que este servicio de áreas protegidas pudiera dar los permisos para que se establezca este resort. Y Y ahora ahora, recuerdo un poco el otro contenido de su pregunta con respecto a servicios ambientales. Mire usted, hay ujú, fundaciones que no dicen nada con respecto a la destrucción masiva que está enfrentando el país. Sin embargo, son fundaciones que están impulsando este tema de los servicios ambientales y son fundaciones como Conservación, Naturaleza y Cultura que se están convirtiendo en los zares del agua en el país. Entonces están manejando los fondos del agua de decenas de municipios en el sur del país, están manejando proyectos de conservación en las provincias de Pastaza, Morona, Santiago, y son ellos los que están administrando los fondos. Es impresionante la forma como se está, de alguna manera, a través de este mecanismo de los famosos servicios ambientales, generando un proceso de privatización de la gestión en general de áreas enormes. Y sin embargo, a pesar de la responsabilidad que deberían tener estas fundaciones ujú. gigantescas, no dicen absolutamente nada sobre un proceso realmente masivo de destrucción de páramos, bosques en gran parte del territorio, no solamente por la minería ilegal, sino por la gran minería que está efectivamente, y yo pensé que ese era el contenido Y, central de la entrevista del que íbamos a hablar, ¿no es cierto? No me anticiparon que íbamos a hablar ujú. sobre áreas protegidas, sobre esta ley. En todo caso, nuestra denuncia de que este mecanismo del servicio de áreas protegidas podría precisamente a través de la administración del servicio ambiental que estas Ujú. reservas y estas Y, áreas y importantísimas para el país economista, generan, ajá. permítame, sí, estas áreas protegidas generan, pueda ser privatizado a través de estas figuras de los fondos de agua, donde estas fundaciones son las que se llevan la principal tajada. Y aquí, economista, hay otro tema que tiene sí que ver profundamente con el tema minero y que está incorporado en esta ley, es esta posibilidad de militarizar temporalmente o utilizar la fuerza pública para combatir actividades consideradas ilegales o actividades de minería ilegal. Pero nos preguntamos además si para esto era necesario una ley, cuando es una responsabilidad del Estado ecuatoriano sin necesidad de una ley de utilizar a las fuerzas del orden para combatir cualquier acto delictivo, en este caso la minería ilegal. O podríamos creer más bien que se abre la posibilidad para el uso de la fuerza pública para otros fines. Usted ya comentó sobre la consulta popular que ha sido calificada además como fraudulenta, que se llevó en la comunidad de Escaleras, en donde más había policías y militares que personas que iban a ser consultadas. Como ha sido la forma con la que este y el anterior gobierno, este en su primer periodo y el anterior gobierno del señor Guillermo Lazo operó en la zona de Las Pampas, en la zona de Palo Quemado. Fuimos testigos de la violencia con la que ingresó el ejército el año anterior en Las Pampas, producto de lo cual tenemos más de 120 personas criminalizadas. Y ¿por qué? Porque la gente se resistía, pues, a la presencia, diríamos, de un proceso inconsulto de consulta ambiental, ¿no? Mandaron 800 militares a una población que no tiene más de 1.000 personas. Imagínese usted una proporción 1 a 1. Y eso pasó en Escaleras, no fue consulta popular, fue consulta libre, previa informada. La consulta popular fue la de Cuenca y la de Ujú. Girón, que dijo no a la minería. Esa sí es otra forma a través de la cual el gobierno está soslayando la voluntad política de la población de ejercer a través de este instrumento que es la democracia directa su voluntad. Entonces, efectivamente, la militarización es parte, diríamos, del guión, no es algo aislado. La muerte de los militares en Punino definitivamente es absurda, no se entiende, ¿no? ¿Cómo es posible que a un lugar tan peligroso manden una brigada de pocos militares? El tema de la minería ilegal, estimada Rosana, es algo que nos preocupa a todos los ecuatorianos, por supuesto, le preocupa al Frente Nacional Antiminero, por supuesto. Estamos en lucha frente a ese tema en Zig, ¿no? Sin embargo, efectivamente, en algunos casos, no en todos, en Ponce Enríquez definitivamente, pero Ujú. no en todos, se puede vincular y hacer una especie de ecuación minería ilegal grupos delincuenciales organizados. Entonces, si es que en Punino había grupos delincuenciales organizados, ¿por qué mandan una brigada para que maten a 11 militares?
sin duda es parte de un guión para encontrar más argumentos, para seguir fortaleciendo la idea de una guerra interna que tiene como principal justificativo la militarización y la persecución de defensores del agua y defensores del territorio. ¿Y por qué le digo esto? ¿Por qué le digo que no es aislado? Porque la ley de solidaridad permite tres o cuatro cosas terribles, ¿sí? Permite el allanamiento de viviendas y de comunidades, permite que seamos objeto, diríamos, de alta amenaza para el Estado si es que nos oponemos a las políticas públicas, permite que nos metan presos sin el debido proceso. Entonces, ¿a quién están persiguiendo? ¿Están pretendiendo perseguir al crimen organizado o están pretendiendo perseguir a quienes se oponen a la política de supuesto desarrollo del país? Entonces estamos muy preocupados de que esta lógica de militarización y de respuesta violenta ante los problemas sea la forma como se pretenda resolver los conflictos. La minería ilegal se le puede controlar efectivamente controlando todos los procesos que requiere la minería ilegal para su funcionamiento, es decir, cortar los abastecimientos, cortar las vías de acceso y, por supuesto, tener un control sobre las exportaciones. ¿Cómo es posible si es que la minería formal, que no se puede hablar de legal, si la formal, la regularizada por el Estado, esta también es ilegal, ¿no es cierto? Está exportando aproximadamente $1.000 millones. ¿Cómo es posible que podamos exportar $1.000 millones en minería de oro y no sepamos exactamente su origen? Es decir, no hay un proceso, diríamos, de control, ni de el proceso de los insumos que permiten que esto opera, ni, por otro lado, el flujo de exportaciones. Por ejemplo, en el Parque Nacional Podocarpus, estimada Rosana, tenemos un punto de acceso, una entrada, se imagina, una entrada. ¿Cómo es posible no controlar, diríamos, la entrada con 3 o 4 puestos de militares, con 2 o 3 personas? Es suficiente para evitar que los mineros ilegales, que no necesariamente son grupos delincuenciales organizados, ¿sí? Para quienes hay que encontrar fórmulas y mecanismos para que no desplieguen esta actividad y haya una transformación productiva, ¿no? ¿Cómo es posible que no se pueda controlar el abastecimiento, por ejemplo, para ellos de agua, de comida, perdón, no de agua, sino de comida, de alimentación, para estas zonas? Y sin embargo, el distrito de la minería ilegal en la parte alta del Podocarpus sigue creciendo. Se da cuenta, no es necesario generar una ley, no es necesario militarizar el país, es necesario tener un punto de control en el único punto de acceso al parque Podocarpus, donde está haciéndose minería. Bien, Entonces eso economista. revela, diríamos, la falta de voluntad real del gobierno de controlar no esa minería no informal que ocurre aisladamente en el territorio, sino grandes procesos donde se está lavando dinero y donde efectivamente uno de los principales beneficiarios es la banca privada de este país. Bien, economista, queremos agradecerle por haber compartido sus criterios de esta mañana. Gracias a usted. Esperemos que podamos hablar sobre el tema minero Por porque supuesto tenemos que una sí. perspectiva distinta Ujú. con respecto, diríamos, a lo que está ocurriendo en relación, por ejemplo, a algunas cosas que están ocurriendo alrededor del macizo del Cajas. Muchas Ujú. gracias. Gracias, economista. Ha sido el economista Luis Corral. Nos vamos a una brevísima pausa. Son las 8:35. Por años trabajé como chofer de un taxi. Soñaba